Son las 6 de la mañana y un nublado cerro, El Picacho, recibe un grupo de estudiantes de la clase de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, los que se disponen a realizar un recorrido por diferentes lugares que en su tiempo visitara el general Francisco Morazán Quesada, ilustre héroe de nuestra independencia y forjador del ideal de la Unión Centroamericana. Es en el Cerro El Picacho donde se inicia esta ruta, la que lo llevará por lugares como Ojojona, Sabana Grande, el Cerro de la Trinidad, lugar donde el paladín centroamericano fue protagonista de una de sus más grandes y memorables batallas. Vamos a iniciar el recorrido en lo que es la ruta morazánica. Muchos de ustedes se preguntan qué significa la ruta morazánica. De hecho, en la clase hemos visto lo de la vida de Morazán. ¿Dónde surgió? ¿Cómo surgió la ruta morazánica? Pues viajando a los diferentes países, conociendo los diferentes países, nos dimos cuenta de que en Honduras y en Centroamérica hay pocas rutas. En otros países tenemos la ruta de los castillos, la ruta, nosotros la llamamos la ruta de los santos, la ruta de los conquistadores, la ruta de los edificios antiguos, o sea, hay de todo un poco, pero necesitamos aquí en Tegucigalpa o al centro una ruta. Y pensamos en una ruta en honor a algún prócer, algún héroe, o la ruta de los héroes. Entonces, para iniciar esta ruta, pensamos en un héroe máximo. En este caso, ¿quién? Básicamente Francisco Morazán. Francisco Morazán, que era un héroe y era un prócer. Entonces comenzamos esta ruta en honor a Francisco Morazán, siguiendo los pasos de Morazán. En la época de las guerras civiles, tener el control del Cerro El Berrinche, El Picacho y Juana Laínez era tener el control sobre la ciudad, por lo que estos lugares eran primordiales para los protagonistas de los enfrentamientos armados. Esta ruta más que todo es recordar esos pasos o esos lugares donde Morazán visitó, tanto por Honduras, por Centroamérica, y hemos comenzado básicamente por lo que es Tegucigalpa, ¿no? Donde él vivió gran parte de su vida. Es una ruta que ayuda a conocer más la vida de Francisco Morazán. Entonces, justamente en la parte de mis espaldas tenemos al Cerro Juana Laínez, que realmente es el nombre de una mujer. Era Juana Laínez. Se le puso el nombre de este cerro en relación a que una mujer que pues, tenía un ganado y fue asaltada y ella se defendió, al final la asesinaron, pero que demostró mucha valentía. Entonces, en honor a ella se le pone el nombre del Cerro Juana Laínez. Tenemos el Cerro Juana Laínez, tenemos por acá el Cerro del Berrinche, por acá el Cerro de las Crucitas y el Cerro del Picacho. Entonces, como comentaba, realmente son los cerros muy importantes que servían como un control en la época de las guerras civiles en Tegucigalpa. Tener el control del Picacho, del Berrinche, de Juana Laínez, eso tenía el control de toda la ciudad, ¿no? Esta ruta lo conforma El Picacho, Cerro del Picacho, Ojojona, Sabana Grande y La Trinidad. Entonces, ¿por qué esos lugares? Porque por esos lugares Morazán anduvo y de una u otra forma dejó una huella y marcó la historia de Centroamérica. Entonces, vamos a seguir los pasos de Morazán y vamos a concluir en lo que es la batalla de La Trinidad. El objetivo de hacer esta ruta es que los hondureños conozcan y valoren cada una de las partes en las que se conforma nuestra historia, sus protagonistas y cómo puede influir en el futuro. El objetivo es totalmente educativo y académico para que los estudiantes puedan o entiendan mejor en el lugar de los hechos históricos, entiendan mejor lo que se mira a nivel teórico, ¿no? ¿Cuál fue ese actuar de estos personajes ilustres, Morazán, Valle, Dionisio de Herrera, pero en este caso de Francisco Morazán, donde lugares donde ellos se movieron, donde ellos actuaron, donde ellos hicieron historia, y es amarrar un poco lo visto en clase ya en estos sitios históricos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué El Picacho? ¿Por qué Tegucigalpa? Bueno, recordemos que Morazán, gran parte de su vida, básicamente de su vida de niño y de joven, fue o se formó aquí en Tegucigalpa. Fue registrado en Tegucigalpa. Recuerden que fue bautizado en la iglesia catedral San Miguel Arcángel de Tegucigalpa. Entonces él aprendió diferentes oficios en el sentido de que aprendió mucho lo que es el ser asistente con un abogado,
y aparte de eso se fue preparando políticamente para pues, impulsarse para ser el presidente de Centroamérica. Y los puestos que ocupó, que lo hemos comentado, básicamente fue lo que tiene que ver con la política de Tegucigalpa. Fue síndico, fue el asistente de Narciso Mayor, el último alcalde colonial que tenemos aquí en Honduras. De ahí proviene lo que es el Puente Mayor, la última obra colonial, fue el Puente Mayor. Y pues como decía, Morazán se forja como un político en lo que es Tegucigalpa, ¿no? El Picacho está a unos 1.250 metros sobre el nivel del mar. Era considerado como la parte más importante para tener el control de la ciudad durante los enfrentamientos armados. En el gobierno de Tiburcio Carías Andino se hicieron algunos trabajos en la zona, como atractivo para los pobladores de Tegucigalpa y Comayagüela. Dentro de este cerro, el Picacho, antiguamente, allá cuando habían las guerras civiles, quien se ubicaba en este punto, en principio en este punto, en este cerro, tenía el control básicamente de lo que es Tegucigalpa. Y el Cerro del Picacho tiene la historia de que en la época de Tiburcio Carías Andino, aquí se celebró un congreso de arqueólogos importantes. Y esos arqueólogos vinieron de México, de Estados Unidos, y en relación a eso, Tiburcio Carías pues, mandó edificar, por medio de un arquitecto mexicano, un poco de lo que es la arquitectura maya, aunque más que maya tiene unos elementos entre mayas, toltecas y aztecas, ¿no? Porque el que lo hizo, el diseño básicamente fue de México. Entonces el Picacho ha sido escenario incluso de las primeras películas que se hacían aquí en Tegucigalpa, escenario porque por el tipo de diseño, ¿verdad? Películas, por ejemplo, de la vida de Jesús, películas de la vida cotidiana de Tegucigalpa. Es el cerro simbólico de Tegucigalpa realmente, ¿no? Antiguamente se decía que el Picacho era un volcán de agua. Hemos visto que no hay volcanes de agua, lo que pasa es que aquí se acumula agua con las lluvias y se tiene un pozo, una planta de tratamiento de las aguas que pues van a una parte del sector de lo que es Tegucigalpa. Pues Tegucigalpa, recordemos que fue también el centro colonial por excelencia, el Real de Minas, de San Miguel Arcángel. Y acá, las minas, básicamente, se encontraban en este sector, en lo que es el Picacho, toda la parte del Picachito, el bosque, todo era la parte más importante del centro minero de Tegucigalpa. Y Tegucigalpa aportó con grandes cantidades de plata al tesoro español. Y la importancia, pues que prácticamente hubo un tiempo que el 90% de la plata que se producía en Centroamérica venía ¿de dónde? Venía de Tegucigalpa. Y básicamente de este sector de aquí, de lo que es el Picacho, ¿no? El Picacho es un sitio emblemático para Tegucigalpa y Comayagüela. Aunado a eso está la representatividad que esta ciudad tiene, el ser el lugar donde nació Francisco Morazán. Entonces la simbología del Picacho, ¿verdad? Es un cerro emblemático para Tegucigalpa, es un símbolo de Tegucigalpa, igual como lo tenemos aquí, lo que es el Cristo del Picacho, amarrado un poco con el lugar donde Francisco Morazán pues, vivió gran parte de su vida. Y es por eso que la ruta morazánica comienza básicamente en lo que es el Picacho, ¿no? Luego vamos a explicar un poco la división entre lo que es Tegucigalpa y Comayagüela y algunos aspectos de la ciudad y qué es lo que la divide, ¿no? A Tegucigalpa. En los cerros que rodean la ciudad se ha encontrado evidencias de caracoles y jutes, típicos del agua dulce, por lo que se cree que el lugar en el que ahora está la capital de Honduras era un volcán de agua. Hemos encontrado, aquí en Tegucigalpa es interesante, porque los cerros más altos son el Cerro del Picacho, el Cerro del Berrinche, Las Crucitas y Juana Laínez. Pues ahí se ha encontrado evidencia de caracoles, los jutes, los caracoles de río, en la cima de estos cerros. Entonces, ¿qué nos dice? Si donde encontramos caracoles, quiere decir que es la frontera entre el agua y la tierra. ¿Okay? Entonces, ¿por qué los encontramos en cerros tan altos? Pues hay una teoría que probablemente Tegucigalpa, porque como es una caldera volcánica en términos geológicos, Tegucigalpa estaba lleno de agua. Entonces lo que resaltaba eran los cerros, el cerro de Juana Laínez, el cerro del Picacho, el Berrinche, Las Crucitas. Entonces eran como una especie de islas.
Entonces, en la cima de estos cerros pues se encontraron caracoles. Entonces, esto es probable evidencia de que había agua hasta aquí arriba, ¿no? Entonces, y como usted lo puede observar, cuando uno va entrando a Tegucigalpa, uno observa como un gran agujero. La gente incluso dice, es un hoyo, es una olla. Realmente es una caldera volcánica. ¿Rodeada de qué? Rodeada de conos volcánicos. Para la época de la independencia, a Morazán se le asciende a teniente, además de desempeñarse en importantes cargos en la administración pública hasta convertirse en presidente de la República y de la Federación Centroamericana. Para la época de la independencia, a Morazán se le designa como teniente. Él dirigió un grupo de soldados a favor de la independencia. Y básicamente, pues, la ciudad de Tegucigalpa era muy pequeña, era la ciudad de los criollos, o sea, los españoles nacidos en Honduras. Y siempre había esa controversia entre los criollos y los indígenas, los que vivían en Comayagüela, pero el puente vino como a unir, el puente mayor vino como a unir esas dos ciudades gemelas que son Tegucigalpa y Comayagüela. Entonces, el hecho de ubicarnos aquí en este Cerro del Picacho es tener el contexto general de lo que es la ciudad de los criollos, la ciudad de los indígenas, y también tener la idea de ver lo que es una típica ciudad minera, un centro minero, un real de minas, como se le consideraba a Tegucigalpa. Luego de culminar el recorrido por el Picacho, los estudiantes se dirigen a otro punto, el municipio de Ojojona, otro lugar importante de este recorrido, donde la historia recoge varios puntos importantes, como las ocasiones en las que Francisco Morazán estuvo preso en una de sus casas, o que era el lugar donde Josefa Lastiri de Morazán tenía sus tierras. Ojojona viene del dialecto indígena lenca, que quiere decir agua verdosa. Fue un pueblo minero y su fundación data de más años que Tegucigalpa. Ahora estamos acá en la ciudad de Ojojona. Ustedes dirán, ¿una ciudad? Sí, Ojojona realmente se concibe como una ciudad. Hoy día se le llama una ciudad satélite de Tegucigalpa. La gente que vive aquí en Ojojona trabaja en Tegucigalpa y se mueve a diario de un lugar al otro. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver Ojojona aquí en la ruta? Este es parte de la ruta morazánica. Vamos a explicar un poco el contexto geográfico, el contexto artístico y dónde entra aquí en escena Francisco Morazán. Ojojona significa, o viene del dialecto indígena o lenca, que quiere decir agua verdosa, se habla de agua verdosa. Pero también Ojojona, recordemos que se concibió como un pueblo minero, realmente fue concebido como un pueblo minero. De hecho, Ojojona, su fundación data desde hace, incluso antes que Tegucigalpa. Un sitio importante de esta ruta es la iglesia El Calvario, un punto poco morazánico, pero con un valor cultural, artístico y religioso incalculable. Es aquí donde encontramos una de las reliquias históricas religiosas más valiosas que aún se conservan en el país, el cuadro de la sangre de Cristo, el que se encuentra en la iglesia El Calvario en Ojojona. Mucha alegría, era motivo de mucho orgullo para la gente recibir este cuadro de la sangre de Cristo, ¿no? Era realmente, la gente en la zona lo sintió como una bendición divina poder tener la oportunidad de tener un cuadro de la sangre de Cristo. Y si alguien no lo ve bajo la óptica religiosa, pues hay que verlo bajo la óptica artística, ¿no? Y sí, el valor histórico, el valor cultural que tiene esta obra realmente es digna de admirarla, de analizarla y también de estudiarla. Y como decía ustedes anteriormente, de sentirnos orgullosos de tener una obra como esta, ¿no? Al nivel de cualquier obra de cualquier país europeo, ¿no? Usualmente Los Ángeles lo vamos a encontrar siempre, porque acuérdense ustedes que en las iglesias coloniales, donde progresa el estilo barroco,
los ángeles acompañan siempre a la Virgen María y acompañan siempre a Jesús, siempre. Ese es lo vamos a ver en todas las obras de arte. Si ustedes observan, aquí tiene 3 ángeles. El ángel del lado izquierdo está viendo justamente a Jesús, ¿verdad? Y estos están viendo hacia abajo, justamente en esta zona de acá, desde el Génesis. Usualmente los ángeles nunca están viendo hacia enfrente, ¿no? Que están dentro de la obra y están como dicen, muy relacionados con lo que está pasando dentro, no hacia afuera, ¿no? Y lo otro también interesante es que vemos que la cruz hay un entrerramado, básicamente ¿de qué? ¿Qué es esto? Estos son uvas. Y recuerden, de las uvas se saca el vino, y el vino representa la sangre, lo que la sangre de Cristo. Entonces todo va como entrelazado, ¿verdad? Está va a una sola dirección. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es la pasión de Cristo, la muerte de Cristo y su sangre que purifica el pecado. Ese es el mensaje que da a nivel religioso, ¿no? Y por eso se observa bastante ese tipo de decoración, ¿no? Y la cruz está enterrada, está incrustada básicamente en lo que es el mundo, o el planeta, o la tierra, ¿no? Que Él viene a salvar al ser humano del pecado. Básicamente eso. Yo creo que somos privilegiados, tenemos la suerte de poder observar un cuadro de estos, de esta magnitud, ¿verdad? Y usualmente, pues, casi, cuando uno no conoce ciertas cosas, no las preserva. Estas obras de arte le pertenecen a Jojona, sí, pero también a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes es custodia, es vigilante de estas obras, porque esto es parte de nuestra historia, ¿no? Y hay que preservarlo. Él es que nos habla, aunque sea una obra religiosa, ¿verdad? Siempre es parte del patrimonio cultural de nuestros países, y hay que cuidarlos por eso, ¿no? Cuando Morazán hace la batalla de la Trinidad, él viene desde Sabana Grande, hace la batalla en la Trinidad, luego después llega aquí a Jojona, ¿verdad? Aquí que lo meten en la cárcel. Vamos a conocer la casa posible donde estuvo preso Morazán, y luego después de acá se va para Tegucigalpa. Pero ¿por qué vino Morazán a Jojona? ¿Cuál fue la importancia de Morazán aquí en Jojona? Bueno, en principio aquí estaba su esposa, María Josefa Úrsula Francisca de la Santísima Trinidad Lastiri Lozano, viuda de Morazán. Que no se les olvide, ¿verdad? Entonces, siempre Morazán, acuérdense que ellos se movieron por todo Honduras y Centroamérica, ¿no? Entonces aquí estaba su esposa, y recordemos que Morazán, el padre de Morazán, tenía diferentes negocios, ¿verdad? En todo Honduras. Por eso ellos se movían en el resto del país. Y luego, después de encontrarse con ella acá, el siguiente paso era moverse hacia lo que es Tegucigalpa. Fundado en el año 1600 en un lugar denominado Pueblo Viejo, a 3 kilómetros de la ubicación actual de Jojona. Para el año 1791, este lugar era la cabecera del desaparecido municipio de Curato, y en los libros de historia se observa que, para la división política territorial de 1889, este lugar formaba parte del distrito de Sabana Grande. Esta es la iglesia principal de Jojona, San Juan Bautista, que se le conoce. Esta iglesia, como ustedes pueden observar, la fachada, en la parte superior dice, se colocó esta iglesia en el año de 1823, siendo cura don Mariano Castejón. Cuando dice que se colocó, ¿verdad? Quiere decir que finalmente se terminó la iglesia en el año de 1823. ¿Qué nos dice esto? ¿Esta iglesia es republicana o es colonial? Es republicana, ¿eh? ¿Por qué? Porque después de la independencia. En el año de 1823 pasó algo importante. Pasó lo que se llama la independencia absoluta de Centroamérica. Entonces, esta iglesia la terminaron justamente cuando
se da esta independencia absoluta de Centroamérica. Como ustedes pueden observar, mantiene prácticamente lo que es el tipo de puerta que se le conoce como el arco de medio punto o puerta romana. Si acabó en el año de 1823, quiere decir que finalmente no es colonial, es republicana, aunque nuestras iglesias las comenzaban a hacer desde la parte del Santísimo hasta acá. O sea que esto era lo último que hacían. Probablemente se comenzó a hacer en la época de la colonia y se terminó en la época republicana. Entonces hay una transición en las dos épocas. Observemos lo que son los torreones, donde está el campanario, el lado derecho, el lado izquierdo, la puerta o la ventana de entrada de luz que se puede observar en la parte superior, y el escudo de lo que tiene que ver con el cordero del bautizo, y luego lo que son las columnas. Observamos que las columnas no son tan finamente decoradas como otras columnas. Estas son columnas de un estilo que se le conoce como un estilo neoclásico, ¿verdad? Entonces prácticamente la iglesia pues, se comparte en dos épocas, la época de la colonia y la época republicana. Recordemos que la iglesia es el corazón de este centro minero, este pueblo minero. Y es interesante hacer notar que en muchos pueblos de Honduras, sobre todo pueblos mineros, es donde abundan o prevalecen las iglesias muy cercanas. Tenemos esta iglesia, la principal, tenemos allá lo que es la iglesia del Carmen, allá donde está enterrado también el que hizo el escudo nacional. Luego, en línea recta, tenemos lo que es la iglesia del Calvario, donde venimos, a la ermita del Calvario. Entonces son tres iglesias en un solo sector. Y se mantiene el patrón aquel de que las personas con mayor poder económico y político viven cerca de lo que es la iglesia, ¿no? En el año 1803 se inicia la construcción de la iglesia parroquial. Para el año 1814 se pasó a la construcción de la iglesia del Carmen, siendo dirigido el proyecto por el párroco Rafael Zelaya. En este lugar nació Ladislao Valladares, diseñador del escudo nacional de Honduras. Recordemos que Morazán, cuando pasa por acá, él pasa realmente y se encuentra con su esposa, doña María Josefa, y Morazán, aquí en Jojona, es retenido porque él trae un salvoconducto. Un salvoconducto es que ahí no lo pueden tocar, que él puede pasar y luego después irse de nuevo para Tegucigalpa. Pero a Morazán no respetan este salvoconducto, lo meten preso y al final él lo mantienen preso aquí en Jojona. Tenemos dos lugares o dos versiones en los cuales Morazán estuvo preso. Uno, que es justamente en aquel sector, en esa casa de ahí, atrás del árbol, que se dice que ahí estuvo Morazán preso, ¿no? Pero hay documentos que revelan que no es que estaba preso en una prisión común y corriente, estaba preso en una casa, ¿no? Una especie de arresto domiciliario. Y según la evidencia, una de las casas más antiguas de aquí de Jojona, que data del año de 1763, es la casa, le llaman Casa de Pablo Zelaya Sierra, que es justamente la casa que ha sido restaurada en la actualidad. Esa es de las casas más antiguas que tenemos aquí en Jojona. María Josefa Úrsula Francisca de la Santísima Trinidad, o Josefa Lastiri de Morazán, como la conocemos, tenía sus bienes en las cercanías de Jojona, por lo que este sector se convirtió en parte importante para Morazán, además por estar en el camino hacia la zona sur del país, lo mismo que Sabana Grande. También la esposa de Morazán tenía sus bienes en este sector y por eso ella estaba ubicada acá, ¿no? Recordemos que Morazán, como se mueve en diferentes partes de Honduras, también anda por Yuscarán, por Moroselí, etcétera, su familia. Entonces es una persona pues, que el padre se dedica a negocios, ¿no? De diferentes artículos. Luego, el sentido de este pueblo, en este pueblo, que significa probablemente agua verdosa, se dice, es un pueblo que tiene muchos puentes. Y ustedes lo van a observar, porque alrededor del pueblo, de la ciudad, una ciudad satélite, pasa una especie de un río, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el famoso puente del Cuzuco. Entonces van a ver ustedes que alrededor de todo lo que es Jojona, vamos a encontrar pequeños puentes
para separación o únicamente para paso de la gente. Al igual que Ojojona, Sabana Grande también fue un centro minero y parte importante en los planes de Francisco Morazán. Fue en este lugar donde Morazán planeó la batalla de la Trinidad, esa que aparece en los billetes de 5 lempiras y que también está en relieve al pie de la estatua del paladín centroamericano en el Parque Central de Tegucigalpa. Aquí estamos en lo que es Sabana Grande. También Sabana Grande se le considera una ciudad satélite de Tegucigalpa. Como ustedes les comentaba, con el caso de Ojojona, pues la gente que vive aquí en Sabana Grande pues se mueve todos los días a Tegucigalpa, allá es el lugar de trabajo. Aquí también se le conocía como la zona de Apacunca, era el nombre que tenía originalmente. Sabana Grande, igual que Ojojona, era un centro minero. Pero claro, el pueblo en sí, acá en la zona, no es las minas están siempre alrededor. En el parque de acá de Sabana Grande hay una gran piedra que servía como molino o para moler el mineral que sacaban de las minas para separarlo de otros minerales de la plata. Entonces quiere decir que esa es la evidencia que tenemos en principio de la parte mineral. Pero fue que el río con la fuerza se trajo esta roca que es básicamente circular. Otro punto interesante y que está casi deslindada de la vida de Morazán es la iglesia de Sabana Grande, la que en su parte frontal presenta una similitud a la Catedral Metropolitana de Tegucigalpa. Sabana Grande, igual que Ojojona, tienen las características típicas de un pueblo minero, lo que consistía en un parque central, una iglesia principal rodeadas de viviendas en las que con normalidad se encontraban las oficinas de gobierno local. Muy típico del estilo barroco y son muy parecidas, casi idénticas a las que hay en la Catedral de Tegucigalpa, ¿no? Y en la parte superior encontramos la ventana que sirve como de entrada de luz tanto para el coro y luego después al fondo encontramos la entrada de luz, pero más que todo que entra por la cúpula para la iglesia misma, ¿no? Morazán monta su cuartel general en Sabana Grande, de donde partió para el Cerro de la Trinidad, una casa que hasta la fecha sobrevive, pero que ha sido descuidada con el paso de los años. Ustedes se preguntarán, bueno, si aquí es un centro minero y fue un centro colonial, etcétera, la pregunta es, ¿dónde entra Francisco Morazán? ¿No? Pues Morazán tuvo su comando, o sea, tuvo su cuartel de mando previo a la batalla que fue en aquel sector, previo a la batalla de la Trinidad. Él aquí se preparó, venía con todos sus soldados, los que traía de Choluteca, de Pespire, que en el camino le iban dando armas, caballos, municiones, comida, y se iban uniendo más y más personas para ir ¿a dónde? ¿Se acuerdan? Para ir a Guatemala, para ir a quitarle el poder a Manuel José Arce. Entonces Morazán pernota aquí en Sabana Grande y monta el comando, el cuartel general. Sabana Grande recibe a Morazán. Morazán duerme aquí la noche del 10 de noviembre de 1827 para partir en la madrugada, a las 4 de la mañana, sale de Sabana Grande junto con todos los soldados y los coroneles y sale para llegar a un punto. ¿Qué punto? A la batalla, perdón, al Cerro de la Trinidad, porque el que llegaba primero ahí realmente tenía el control de la batalla y la victoria. Y eso es lo que Morazán planifica y la plantea. El que llega primero realmente es el que va a ganar. Porque acuérdense que esta batalla era con Justo Milla, y Justo Milla sabía también que ubicarse ahí era importante. De hecho, Justo Milla ya venía, el día anterior ya venía a ubicarse a este Cerro de la Trinidad, ¿no? Entonces, como les decía, Sabana Grande requiere importancia porque es aquí el lugar donde se planifica esa gran batalla, es aquí el lugar donde Morazán prácticamente le sirve como impulso
a darse a conocer en todo Centroamérica, ¿no? Los pobladores de Sabana Grande y de otros lugares del país ayudaron a Francisco Morazán a ganar la batalla de la Trinidad, y lo hacían con entrega y dedicación, sin pedir nada a cambio. La población de Sabana Grande obviamente se incorporó a esta batalla y también apoyó a Morazán para que Morazán pudiese ir después, moverse a Jojona, y después de Jojona irse para Tegucigalpa, y luego después proseguir su camino. ¿Para dónde? Para Guatemala, cuando llega en abril de 1829 y quita el poder a Manuel José Arce, ¿no? Entonces la comunidad de Sabana Grande contribuyó también a esta victoria, a este proyecto morazánico de la batalla de la Trinidad, ¿no? Cuenta la historia que quienes seguían a Morazán se pasaban hasta 4 meses sin poder cobrar su salario. Sin embargo, fueron sus más fieles combatientes, por lo que se considera que fue su liderazgo lo que hacía que la gente lo siguiera sin importar si había una paga o no. El Morazán tenía aliados en casi toda la carretera, ¿no? Y igual en los países. Entonces ahí lo que hacía era que la gente se unía de los pueblos y les daba la comida. Sí, por eso se hablaban que mucha gente que seguía a Morazán le debía hasta como 4 meses de sueldo, ¿no? Porque no había dinero para pagarle a los soldados. Hasta después Morazán empieza a darles como ciertos bonos, pero lo van siguiendo. Eso es lo interesante de Morazán, que a pesar de que él no les pagaba, la gente lo seguía, ¿no? Exacto. Y como decía ustedes, no crean ustedes que la gente de Morazán andaba con una mochila, andaba con un rifle, andaba con un uniforme, con botas. No, esa gente, muchos andaban con machetes, cuchillos, andaban en caites. Si la guardia personal de Francisco Morazán, ¿quiénes eran? Los indios de Texigua. O sea, esa gente andaba prácticamente, no andaba con corazas ni con chalecos antibalas o algo parecido, sino que él era esa entrega, ¿no? de proteger a Francisco Morazán, ¿verdad? Esta casa no tiene las características físicas de un cuartel. Sin embargo, fue utilizada por Morazán para planificar la estratagema a seguir en la planicie del Cerro La Trinidad, en la que logra derrotar a las tropas de José Justo Milla, pese a que estos los doblaban en cantidad y en armamento. Como Morazán, recordemos que venía del sur, ¿verdad? Choluteca, Pespire, Sabana Grande, La Trinidad, Jojona de Tegucigalpa. De Morazán, cuando llega aquí a Sabana Grande, hace su ingreso por este sector y se ubica en esta casa. Esto aquí es la ubicación geográfica donde tenía Morazán el cuartel de mando. El cuartel de mando donde él planifica la batalla justamente para irse a la Trinidad. Entonces ustedes observan, prácticamente es toda la manzana con la esquina de esta casa, que pues originalmente probablemente había otro tipo de construcción, pero sí es el lugar, según las coordenadas geográficas que se han estudiado, donde Morazán tuvo el cuartel de mando. ¿De dónde nos valemos para poder entender bien el actuar de Morazán? Pues nos valemos de los diarios de Morazán, de lo que contaba, lo que la gente relataba en ese momento, y algunos documentos que hemos rescatado donde habla acerca de esos pasos, esos lugares por donde pasó Morazán para llegar a esta batalla. Y sí, el lugar es emblemático, ¿verdad? Porque es el momento donde Morazán se reúne junto con todos los estrategas para planificar la batalla de la Trinidad, que recuerden que fue el 11 de noviembre de 1827, ¿no? Y luego el hecho de cuántas personas apoyaron a Morazán en Pespire, en Sabana Grande, cuántas personas le trajeron comidas, municiones, armas, caballos. Entonces ya cuando va por Tegucigalpa, el recorrido que hace, pues ya cada vez su ejército se está como nutriendo más y más y más para poder tener una batalla en Guatemala, ¿verdad? En este lugar es donde se produjo la batalla más significativa en la vida de Francisco Morazán.
A las 9 de la mañana del 11 de noviembre de 1827, el primer movimiento de maniobras lo realiza el coronel Ramón Pacheco, al mando de su destacamento que se posiciona para defender la avenida que conduce de Ojojona hacia el Valle de la Trinidad. El coronel Remigio Díaz, al mando de un destacamento de 150 hombres, se mueve siguiendo la orilla de la quebrada Cicatacaro, rumbo noroeste de Ojojona al Valle de Trinidad, y ataca a la retaguardia enemiga. Francisco Morazán, junto al coronel Román Valladares, al mando de otro destacamento de la Fuerza Aliada, rodean el Cerro Caranguije y atacan el flanco derecho de las fuerzas federales. Bien, para los que no conocen el lugar, aquí estamos en lo que se conoce como el Cerro de la Trinidad. Pues básicamente aquí fue donde Morazán tuvo esa gran batalla del 11 de noviembre de 1827. Para entender un poco, vamos a irnos un poco hacia atrás en la historia. Recordemos que hubo elecciones en Centroamérica entre Valle y Manuel José Arce. Manuel José Arce perdió las elecciones, era el Partido Liberal y Valle el Partido Conservador. Pero el Congreso decidió que para ser presidente de Centroamérica se requería mayoría absoluta, que no la tenía Valle. Entonces Valle permitió que fuera una segunda ronda. Pero después, al día siguiente, el Congreso decide de que no, que ya el presidente va a ser Manuel José Arce. Entonces, tuvimos la primera elección en Centroamérica y tenemos el primer fraude electoral en Centroamérica. Y esto trae problemas, que incluso Morazán los comentaba, que decía que aquí comenzaba realmente los momentos difíciles y crisis de Centroamérica porque había demasiada corrupción. El hecho de que Valle había ganado las elecciones, ¿por qué se lo quitaron a Valle? Bueno, con todo esto, Dionisio Herrera, jefe de Estado de Honduras, no acepta algunas reglas de Manuel José Arce. Entonces Arce lo manda a asesinar y él se salva de esto y después lo lleva preso para Guatemala. Entonces queda Francisco Morazán como un jefe de Estado interino en Honduras. Pero Morazán no se queda ahí. Morazán crea lo que se llama el Ejército Aliado Protector de la Ley, donde trae gente de todo Centroamérica. Y esto, pues, en todo su camino, todo su recorrido, toda su ruta, que es cuando les he comentado a ustedes, voy a hacer aquí una especie de un repaso general, viene del sur, pasa por Pespire, llega a Sabana Grande, prepara la batalla y luego después llega aquí a la Trinidad. Los planes de Morazán eran sacar a Dionisio de Herrera de la cárcel, sacar a José Manuel Arce de la presidencia centroamericana y convocar a elecciones. El objetivo de Morazán era sacar de la prisión a Dionisio de Herrera, quitar como jefe de Estado a Manuel José Arce y convocar elecciones. Entonces con esto Morazán llega a Guatemala, ¿sí? Está bien, quita el poder a Arce, etc. Pero esta batalla, que la libra el día 11 de noviembre por la mañana, pero realmente él llega primero acá. Si ustedes observan, este Cerro de la Trinidad realmente tiene una visión de 360 grados. Si yo me ubico acá, ¿verdad? Llego primero, aquí tenemos algunos cerros, el Cerro de Caranjuiz y otros por acá. Aquí es una muralla natural, no pueden atacar por este sector. Básicamente, donde pone su campamento, Justo Milla, justamente es allá más al fondo. Obviamente en aquella época no había muchos árboles. Entonces la idea de Justo Milla era llegar primero acá y esperar a Morazán y a su gente para hacerles una emboscada. Pero Morazán, ¿verdad?, propone que para poder ganar, el que llega primero acá va a ganar. Llega Morazán y los coroneles Remigio Díaz, el coronel Pacheco y todos los que fueron parte de este proyecto, se ubican en este sector. Pues resulta que Justo Milla representaba al gobierno federal. Obviamente tenían mejores armas, tenían más personas, más soldados. Se habla de 1.200 hombres en relación a Morazán de 500 personas. Entonces se ubica Morazán acá y lo importante de estar acá es que se ve todo el movimiento de personas que se desplazan por todo este sector. Entonces estar acá, el ubicarse acá, es como tener el control. Si van subiendo, ellos pueden resistir un ataque y tienen la certeza de llevar a cabo ese ataque y ganar. Pues hay varios mitos e historias en torno a esta batalla.
Algunos por ahí dicen que Morazán puso a recorrer a sus hombres, 300 y pico de hombres, dar vueltas en círculo, y que aparentemente Justo Milla empezó con un telescopio, vio y empezó a contarlos. Y como daban vueltas en círculo, pareciera que eran más de 300, ¿no? Y bueno, es lo que se ha manejado. Aunque creemos que Justo Milla tenía experiencia y no se iba a creer tanto eso, pero es lo que se comenta, ¿no? En el triunfo en esta batalla, Morazán fue reconocido en toda Centroamérica como un estratega, por lo que fue recibido con júbilo y algarabía en todos los lugares a los que llegaba. También se destacó en la batalla de Gualcho en El Salvador, las charras en Guatemala, las vueltas de Locote en Olancho, Honduras, entre otras. Justo Milla esperaba que lo atacaran de frente, pero Justo Milla no sabía que la estrategia planteada por Francisco Morazán era atacarlo tanto por el lado izquierdo, por el lado derecho, le llaman el flanco derecho, el flanco izquierdo, y de frente. Entonces cuando lo atacan de frente, Justo Milla resiste, pero después viene Morazán con su gente, Remigio Díaz, el coronel Pacheco, y lo atacan, le hacen, como dicen, una emboscada. Eso se llama un ataque en tridente, de frente, por el lado derecho, el lado izquierdo, y lo acorralan. Entonces, ¿qué hace Milla? Milla huye. Por eso al cerro de allá se le llama el Cerro de Milla. Milla huyó, dejó un carruaje con armas, con mapas, o sea, dejó lo más valioso. Lo raro aquí y lo irónico es que era una batalla, oiganlo bien, de hondureños contra hondureños por intereses extranjeros. O sea, Justo Milla era el vicejefe de Estado de Honduras, imagínense. Morazán era el secretario de Estado de Vince Guerrera. Entonces, ¿y por qué lo hacían? Porque Manuel José Arce lo que hace es que manda a detener a Morazán para que él no llegue a Guatemala, lo quite del poder. Entonces manda a Justo Milla, pero al final Justo Milla fracasa en este trabajo, en esta batalla, y según se cuenta la historia, realmente Justo Milla no volvió a ocupar un puesto importante, nunca se supo de él después de esta batalla. La batalla de la Trinidad apenas duró 4 horas, y por la tarde Morazán ya se encontraba en Tegucigalpa. Todo se registró en los diarios que escribió el prócer hondureño y además se han hecho expediciones al lugar, donde la historia señala como el punto exacto de la batalla y se han encontrado restos de bayonetas, de balas y dagas. Es de hacer notar que el militar de más alto rango en esa batalla no era Francisco Morazán, sino el coronel Remigio Díaz. Las tropas enemigas superaban con mucho a las locales, pero la estrategia que diseñó Morazán les permitió el triunfo, por lo que Díaz le cedió el mando. De 1830 a 1838 fue la época dorada de la integración centroamericana, y hasta el sol de hoy no se ha logrado, solo en temas económicos. Usualmente en un lugar donde había una victoria hay un símbolo, y ustedes pueden sepan que aquí en el Cerro de la Trinidad tenemos este símbolo de un obelisco, ¿no? El obelisco es símbolo de victoria, o sea que en esta batalla fue ganada. Y ustedes han observado al Morazán, que está en la parte superior. Morazán está con un sable, ¿verdad? Una espada, y está con una actitud pues de guerra, ¿no? Y está con toda la vestimenta de guerra, y está viendo justamente hacia donde fue esa gran batalla de la Trinidad. Por eso es que antiguamente la escultura de Morazán, que está en el Parque Central, no estaba dando la cara al norte, o sea, al Picacho. Estaba dando la cara hacia lo que es el Congreso. O sea, ¿hacia dónde? Hacia el sur. ¿Y qué significaba eso? Pues estaba dando la cara hacia este sitio donde fue esa gran batalla de la Trinidad del 11 de noviembre de 1827 de Francisco Morazán. Acá, en la Trinidad, es como el corazón de la ruta, es como el sentido de la misma, ¿no? Donde fue esta gran batalla. Claro, esto es una de las tantas hechos que tuvo Morazán en su historia, pero Morazán tuvo más de 10 batallas, tuvo toda una serie de historias importantes, cambios importantes que llevó a cabo en Centroamérica, no solo en Honduras, en toda Centroamérica, que bien podríamos hacer una gran cantidad de tomos, ¿no?
pero algunos hechos, como esta batalla, son un ejemplo de cómo una persona con poco dinero, con poco apoyo del gobierno federal, pero con la entrega de toda su gente, pudo lograr esos cambios y pudo ser reconocido en toda Centroamérica y pudo ser el único presidente que estuvo en el poder durante 8 años elegido por el pueblo centroamericano, no por Honduras, por el pueblo centroamericano. Para la mayoría de los hondureños, esta es una historia casi desconocida. Algunos no saben que la Batalla de la Trinidad se desarrolló en Francisco Morazán, en una zona que no está ni a 40 minutos de la actual capital de la República. Estos estudiantes que hoy nos acompañaron en la ruta morazánica consideran que hay que despertar aún más el interés de las generaciones en su pasado, algo que debe de empezar desde los primeros pasos del niño en la educación hasta alcanzar su máximo grado. La experiencia es irrepetible, nos asegura. Pues me parece que la experiencia ha sido bastante buena, es una experiencia bastante bonita poder hacer un viaje de estos y aprender un poco más acerca de la historia de Honduras. Pues el día de hoy hemos aprendido bastante acerca de diferentes pueblos que se encuentran aquí en el sur del país, de los que uno tal vez pasa y uno solo dice, miren qué bonito este lugar, pero realmente uno no se ha puesto a aprender acerca del lugar. Entonces me parece que ha sido una experiencia bastante buena la que hemos tenido el día de hoy. Pues para mi placer ha sido una experiencia de mucho conocimiento, de mucha apreciación cultural, porque aquí a nuestras espaldas tenemos lo que fue el punto donde podemos decir que fue donde se libró la gran batalla de la Trinidad, que es la que aparece en el billete de 5 lempiras. Y de todo el viaje, ¿cuál creen que es de lo que más deben aprender los niños, los estudiantes o todos los hondureños en general? Deben aprender a apreciar lo que tiene Honduras, sus recursos, todo lo que es su casco histórico, aprender a saber un poquito más de lo que es nuestra Honduras, no solo practicar lo que es cultura extranjera, solo lo interno, porque básicamente lo que hoy en día aprendemos más lo que es de otros países, no lo que hay propiamente en nuestro país. Sí me llamó mucho saber en qué lugares en específicos, como lo dijo el licenciado, desde lo que venía del lado de Pespire, pasando por Sabana Grande, donde fue la casa donde se planeó lo que fue la estrategia que se utilizó acá a nuestras espaldas, que fue básicamente cómo se libró la batalla que ocurrió en nuestro costado. Significa no solo para mí, para todos los compañeros, creo que fue una parte importante de la clase, porque creo que no muchos teníamos el conocimiento, o mi persona no tenía el conocimiento que hasta este punto he llegado a saber, que el maestro me ha instruido. Estoy muy asombrada de muchas cosas, de las partes de nuestro país que realmente no conocía. No conocía y me ha gustado el viaje. De todo el recorrido que se ha realizado, ¿cuál es el que más te ha llamado la atención y por qué? La Trinidad precisamente porque me traía mucha curiosidad, cómo fue la guerra que el licenciado comentó en clase, los lugares que él nos señaló, la historia de todo el lugar, sobre todo la de Morazán. No sabía sinceramente toda la ruta de él, a dónde precisamente él falleció, no lo sabía. Y la verdad voy muy sorprendida y encantada de la Trinidad porque no conocía. Creo que fue mi lugar favorito, la Trinidad. Creo que los hondureños no estamos interesados todos en la historia de nuestro país. Creo que es algo que debería de mejorar en nuestro país, empezando desde las escuelas, educación media y ya educación también en la universidad. Creo que deberíamos de mejorar y creo que aumentar un poquito más el conocimiento para nosotros, porque nos hace falta mucho todavía. Esto es una mínima parte de lo que deberíamos de saber. ¿Deberíamos los hondureños de hacer este recorrido, de hacerlo todo, conocer los lugares donde estuvo y lo que ha significado para algunas partes del país? Totalmente, totalmente. Es como le decía anteriormente, es algo que los hondureños no conocemos, no salimos de la capital. En mi persona no salía, no conocía estos lugares. Tampoco sabía el significado que tienen para nuestro país. No conocemos nuestro país. Entonces creo que deberíamos de salir un poco más de nuestro país, conocer nuestros lugares, creo que son muy bellos, como van a poder ver o observan, son lugares muy preciosos. Desde que iniciamos el recorrido en el Picacho, son lugares demasiado preciosos.